A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, contable, financiero y laboral. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. El día de hoy me siento totalmente complacida con la presencia de un gran profesional, reconocido en el medio y que sobre todo tiene la gran experiencia de trabajar en el sector financiero y de seguros. Voy a darle la cordial bienvenida a Darwin Ramírez. Darwin, me siento totalmente contenta que el día de hoy nos acompañes en nuestro programa de tributación de hoy. Conozco de tu larga experiencia, de tu formación académica. El año pasado incluso saliste contador del año y eso realmente habla muy bien de ti. Darwin, estamos en una época complicada, en una época de COVID-19 y he venido realizando una serie de programas para de alguna manera direccionar tanto al ámbito empresarial, pero también al personal, de cómo podemos nosotros estar dentro de esta pandemia generando oportunidades reales de productividad, no sé si decirlo, de crecimiento, pero es una época complicada para muchos. Darwin, bienvenido y vamos a hablar el día de hoy con un experto sobre las finanzas personales en COVID-19. Bienvenido, Darwin, a tu casa. Hola, Cristina, buenos días. Más bien, gracias a ti por esta invitación. Siempre es bueno el poder compartir criterios, visiones, puntos de vista respecto de lo que estamos viviendo. Para mí la época que estamos viviendo es una época para crecer, es una época para evolucionar. Podemos tomar decisiones respecto de si queremos quedarnos estancados o simplemente con el sufrimiento de las cosas que nos van pasando, o si entendemos que es una pequeña época de transición. Va a venir algo después y debemos estar realmente preparados. Me encanta lo que tú acabas de decir y cuando yo me reúno con especialistas en el ámbito legal, en el ámbito laboral, en el ámbito contable, y siempre la palabra es, se puede crecer, y tú acabas de decir algo que es lo que comencé diciendo al inicio de nuestra introducción, es, se puede crecer y me dices que sí. ¿Cómo podemos crecer en esta época de pandemia? Venimos escuchando a muchas personas que hay que reinventarse, pero a veces es el cómo. Vamos a dar ese paso de crecimiento y de reinventarnos en este COVID-19 y tú me estás diciendo que sí. Y quiero ir profundizando en el tema y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿y cómo? ¿Cómo una persona natural, una persona, un trabajador, un empresario, un microempresario, cómo podemos hacer esto en un tema tan importante como el que vamos a abordar el día de hoy? Claro, mira, primero a mí me gusta empezar siempre introduciendo el tema para llegar al mundo financiero y al mundo del dinero, partiendo desde lo que es la economía. Cuando nosotros miramos economía, miramos un contexto más amplio. Y de lo que hablamos es de la administración de recursos y de la optimización de esos recursos. Así es. Finalmente, los recursos siempre van a ser limitados, independientemente de la época. Ahora nos está pasando que en esta época de COVID, esos recursos los sentimos todavía más limitados. Así es. Sin embargo, no estamos llegando a reflexionar de muchas cosas que nos han pasado. Por ejemplo, el hecho de estar viviendo en cuarentena también ha significado un cambio en los consumos, en los hábitos de consumo y cambios también en el nivel de gastos que tenemos. Así es. El tema es qué estamos haciendo con esos ahorros, entre comillas, que se están generando. Tenemos muchísima preocupación por los ingresos, pero nos olvidamos que también hay cambios respecto del consumo y respecto del gasto. Entonces, cuando pensamos nosotros desde un punto de vista de economía y comenzamos a entender lo que ocurre detrás de economía, se comienzan a encontrar esos cómo en los que tú te enfocabas. Ahora, hablar de economía es un tema. Hablar de finanzas implica el hablar de esos recursos financieros limitados. Pero hay otras cosas que para mí en esta época son además complementarias. En una charla que yo daba para el Colegio de Contadores, yo decía incluso, es necesario pensar en la salud mental. Y pensar en la salud mental es pensar también desde un punto de vista psicológico y de cómo esto nos ayuda a tomar las decisiones que son adecuadas. Estamos en un mundo en donde nos preocupamos mucho del tema colaborativo y queremos estar muchos participantes, pero resulta que hay un participante fundamental que es cada una de las personas, es cada uno de nosotros.
Tú mencionabas hace un momento y decías el tema de las organizaciones, de las personas, pero en realidad somos uno solo. Finalmente las organizaciones dependen de las personas. Qué interesante lo que tú dices y realmente el enfocarnos a veces en este ente mayor que es la empresa, la sociedad, pero lo que tú dices es el yo personal, y a la larga es a donde todos tenemos que llegar. Acá hablaste de otro punto interesante, es hoy en esta época que estamos viviendo, sí es importante el tema de manejar nuestras finanzas, el tema de mirar lo que tú dices, si es bien cierto, hoy tenemos a lo mejor menos ingresos o incluso muchas personas están perdiendo sus ingresos, pero también ha habido un ahorro de costos y gastos por el hecho de que estás dentro de casa y muchas cosas que tú antes hacías por las circunstancias de tener un entorno normal. Y es lo que, por ejemplo, yo te voy a decir mi experiencia personal y tú me vas a transformar en términos financieros. Cristina era una persona que obviamente bajo un contexto normal pues tenía ciertos, hablemos, gastos, egresos que los venía haciendo fuera de las cosas básicas y necesarias y a veces pues siempre te falta la plata. Pero ahora cuando estás en casa y a veces no podías salir y que tu principal gasto era los servicios básicos y entre esto lo que es la alimentación, aun cuando tenías a lo mejor el mismo ingreso, pues estabas también ahorrando costos y gastos y se estaba generando a lo mejor un control de esa pequeña microeconomía familiar. ¿Cómo le explicamos eso a las personas que nos están viendo en televisión y que nos van a seguir muchísima gente en redes sociales? ¿Cómo entender eso? Ok, hay un primer componente ahí que me parece sumamente interesante y es que el otro día alguien especialista en el sector financiero, realmente en un banco, me decía, Darwin, me gustó el conversatorio con el que dije. A mí me encantó y por eso te estás aquí el día de hoy invitándote, Chris, porque yo te veía por redes sociales y decía, me está pegando. Segundo, me sigue pegando y tercero, venga al canal, claro, definitivamente. Gracias, Cris. Y sabes que me pasaba algo especial porque esta persona me decía, sin embargo, yo había aprendido siempre que todo dependía del volumen de ingresos. Así es. Y es válido. Sin embargo, yo le decía, está bien, pero uno tiene que también entender lo que estamos viviendo y tiene que reajustar y tenemos que flexibilizar nuestra forma de pensar. Así es. Cada ser humano tiene muchísimos paradigmas, tiene un conjunto de creencias, muchas de esas que vienen incluso desde tu familia, desde tu formación. Los que somos de formación contable somos normalmente conservadores, ¿no es cierto? Así es. O hay personas que somos muy estructuradas y entonces hay una serie de elementos que van hacia las decisiones que vamos tomando. Ahora, el tema cuando miro solamente con los ingresos, casi parecería que yo tengo un volumen de ingresos y todo eso lo tengo que utilizar. Si quieres esa visión, la primera visión nuevamente en el ámbito netamente económico, es que el ingreso es igual al consumo más del ahorro, lo cual significa que aquello que dejo de consumir me debería generar una posibilidad de ahorro. Totalmente. ¿Correcto? Así es. Sin embargo, la primera queja allí es que ¿cómo me van a decir que voy a ahorrar en esta época? Es imposible ahorrar. Yo voy a decir al revés, siempre hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de ahorrar. Podríamos encontrarle un montón de visiones o enfoques. Hay un enfoque bien chévere, seguramente a la persona que es muy religiosa, que es uno de los temas de equilibrio que buscamos, el tema espiritual, ¿no es cierto? Te van a decir, en la Biblia habla incluso del diezmo, de dar a Dios ese 10%, pero también habla de que tú tienes que pagarte tú primero. Y de ahí ya nos salimos del tema religioso y nos vamos a un tema de los grandes inversores a nivel mundial. Y el pagarte primero es encontrar una posibilidad de también hacer, ojalá, un diezmo para ti, es decir, un ahorro obligatorio para ti. De nuevo, pero ¿cómo hacerlo en esta época? Si el componente primero, que era el del ingreso, ya no es un componente fijo, porque está cambiando, porque la legislación está cambiando. Las normas legales me están dando esa flexibilidad. Exactamente. Y porque además, más allá de eso, vuelvo a lo que te decía al principio, las personas sumadas somos las organizaciones. No podemos pensar que la empresa privada, incluso el sector público, puede seguirnos pagando los mismos salarios. Necesitamos entender y debemos entender para ajustarnos. Es un momento en donde todos tenemos que estar dispuestos a ceder un poquito en beneficio de que las instituciones puedan seguir operando. Y Darwin, ahí tú tienes algo que es muy interesante que yo conversaba y yo obviamente en mi calidad de empresaria, tengo mis empresas por muchísimos años, y yo hablaba con mis empleados y les decía, nosotros tenemos un compromiso social y laboral. Si evidentemente hoy el flujo de caja, porque hay sectores más afectados y menos afectados por el COVID-19, que definitivamente han tratado de que las cosas sigan en la misma proporción que venían haciéndose antes, pero otros que no pueden. Y tú hablaste de estas herramientas, de estas leyes, incluso orgánicas, que se aprobaron para que se pueda sobrevivir a esta emergencia, que yo le digo ahora parte de sanitaria es financiera.
Y yo les decía a mis empleados, si hay una afectación en el ingreso, usted tiene que reorganizarse, hacerse un checklist, ponerse qué costos y gastos son importantes, en qué usted deja de gastar, y coincido contigo plenamente, y me está pasando, y por eso cuando yo te escuchaba en el evento del Colegio de Contadores decía, eso me está pasando. Sí podemos técnicamente ahorrar, porque vamos a decir en mi caso, fines de semana, las niñas, mami, vamos a comer afuera, mami, esto, y que hoy es por el tema del distanciamiento social, nos hemos quedado en casa, hemos ahorrado un montón de costos y gastos, otros han subido, pero unos importantes han bajado, y ese es tu ahorro. Y estás generando ahorro. En mi caso decía, guau, ¿qué me está pasando? Estoy generando menos gasto en la tarjeta de crédito porque ya no puedes salir a comprar, y al menos las mujeres que nos encanta gastar, pero sí se está generando en algunos casos ahorro. Coincido contigo. Así es. Y ahí la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese ahorro? Exactamente. Ahora, ¿qué debo hacer, Darwin? Claro, es que fíjate que en el tema te decía primero, la primera variable, que es la del ingreso, la que nos causa preocupación. De acuerdo. ¿Qué es mejor? ¿Seguir ganando $1,000 o al menos poder ganar $600? Y peor no ganar nada. O a no ganar nada. Entonces, perfecto. Probablemente lo primero que tengo que hacer contigo, y te pongo en una posición de empresaria, es entender que estás tratando de sostener la economía del país. No solamente es una economía de 1, 2, 5, 10 o 50 personas. No, es la economía en parte del país. Entonces, es mejor que todos tengamos esa posibilidad de consumo y ahorro. Sin embargo, y por supuesto, todos queremos mantener ese nivel de ingreso y no estamos dispuestos a ceder ni un poquito, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte. La segunda parte es si realmente he evaluado a detalle en qué se me va el dinero, en qué estoy consumiendo. Tú hablabas hace un momento y hablabas de necesidades básicas o de servicios básicos, el tema de alimentación, el tema de seguros. ¿Qué necesito realmente? Como tú sabes, trabajo en el ámbito de seguros. Y hoy es el mejor momento para que realmente las personas estemos aseguradas. Y que hayamos estado aseguradas, porque supuesto, nadie está libre, y que tú sabes de este tema, mientras no se tenga una vacuna, no se tenga una medicina efectiva, es un tema que tú no sabes dónde te vas a contagiar, y obviamente uno cumple y trata de cumplir las reglas del distanciamiento social, como tú y yo el día de hoy estamos, el tema de siempre estar con la mascarilla, y el tema de tratar, pero tú no sabes lo que te pueda pasar, y hay que estar prevenidos en el ámbito personal, en el ámbito empresarial, porque este tipo de enfermedades pueden ser muy costosas. Claro, ahora ahí regresas y dices, ok, entonces yo necesito primero hacer un detalle de en qué estoy utilizando el dinero. Y tengo que utilizar, volvemos al tema de optimizar los recursos financieros. Tengo que saber en qué optimizar y de qué forma lo hacemos. Y deberíamos casi, en un contexto global, hacer un pacto general, primero en nuestro país. Entonces, esa campaña de primero consumamos lo nuestro, pues la deberíamos tener en la cabeza. O sea, necesitamos, ¿por qué? Porque todos necesitamos generar algún nivel de ingreso para que la economía vuelva a generar realmente lo que estamos todos buscando. Se cree el consumo, que es lo que todo el mundo necesitamos. Exactamente. Ahora, la pregunta que yo le hago a la gente es, ¿usted sabe cuánto va a durar realmente esta pandemia? No lo sé. ¿Usted sabe si después de esta pandemia no habrá otra? Tampoco lo sé. ¿Usted sabe si realmente los trabajos que ahora existen, las profesiones, van a mantenerse? No, tampoco lo sé. Entonces, si usted no sabe, y volviendo al tema de lo que te decía, los contadores somos normalmente más conservadores, ¿no será que debo hacer una provisión? ¿No será que debo hacer un fondito? ¿No será que debo hacer un ahorro mínimo? ¿No será que debo cambiar? Por supuesto, tengo que cambiar mis hábitos. Yo te decía, depende del vehículo que tengas, pero la pregunta inicial es, a ver, ¿cuánto consumías normalmente por semana? $25, $50. Ahora mucho menos, porque no sales de casa, entonces, o vas 2 veces a la semana, perfecto. O estás con teletrabajo. Entonces, si hay un ahorro en lo que es combustibles. Ya tienes ahí un ahorro. Hablábamos contigo antes de empezar la entrevista. Y las mujeres normalmente van a la peluquería, ¿cuántas veces? 1, 2 veces al mes. Te cuento que desde que pasó la pandemia, antes iba de 1 a 2 veces al mes por las canas, por el tema del color no natural, pero ahora he ido una vez, y obviamente con todo el temor y las medidas de seguridad, una sola vez he ido a la peluquería. Muy bien, entonces después yo sé que en casa no a todos nos hace felices el estar permanentemente cocinando, pero definitivamente nos hemos vuelto expertos en cocina y también comenzamos a encontrar ahí unos ahorros. Por supuesto. Estamos cambiando de nuevo nuestros hábitos, pero vuelvo e insisto en la pregunta. El tema es, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Qué estás haciendo con lo que estás dejando de gastar? Que para ti y para mí, que somos financieros, que somos contadores, y pues lo que tú dejas de gastar debe ser y debería ser un ahorro, un ahorro real. Crear ese fondo previsible, porque no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si mañana tu empresa va a dejar de ser un negocio en marcha, no sabes si tú vas a conservar esa plaza de trabajo. Yo sí creo que el sector empresarial está haciendo esfuerzos
fuerte y supremo con todos los marcos regulatorios para que ese contrato social y compromiso social entre trabajador y empleado se mantenga, que no es fácil, Claro. no es fácil, Darwin, pero ahí viene lo que tú dices, hay que reinventarnos. Quiero que me digas 3 cosas prácticas. Si yo te digo, Darwin, quiero acudir a ti porque tú eres el especialista, conozco de todo tu capacidad financiera, de seguros y bueno, muchas cosas más en el ámbito académico, que me cansaría una lista gigante en decirlo. Si yo te digo, Darwin, aconséjame 3 cosas básicas a mí, a la persona natural, a Cristina, con 3 cosas básicas que debo hacer en mis finanzas personales en esta pandemia. Ok, lo primero es hacer tu detalle de gastos. Sí. Y Si no sincero. tienes- claro. Sin como me pasa a mí, que me pongo a detallar con mi marido y le escondo unitos para que no se den cuenta en qué estaba gastando Claro. de más. Perfecto. Eso es lo primero, porque este es tu primer autodiagnóstico, es tu primer Correcto. examen. El segundo paso que vas a hacer es sobre ellos determinar cuáles son los que no puedes evitar. Hay temas que son básicos para cada uno de nosotros y debes identificar aquellos que tú puedes eliminar. Ese sería Así es. tu segundo paso. Frente a eso tienes que definir un nivel de ahorro que vas a necesitar y tienes que establecer. Y ese nivel de ahorro utiliza las instituciones del sistema financiero y hazlo. Lo siguiente que te voy a decir es contrátate un buen seguro. Absolutamente. Y es eso por el tema de lo que te pudiera ocurrir más adelante. ¿Qué porcentaje? Siempre me han dicho, y bueno, yo he tratado de mirar algunos libros, porque a mí me gusta mucho el tema del análisis, me gusta mucho el tema del estudio, y siempre me hacen la pregunta, de lo que yo gano frente a lo que gasto, ¿qué porcentaje, si queremos poner un porcentaje, es lo óptimo en ahorrar? Bueno, antes de la pandemia y hoy en la pandemia, porque no es la misma realidad que podemos tener. Si yo te digo, ¿cuánto debería yo ahorrar del ingreso familiar? Un 10%. Ya. Y eso me encantó porque es la respuesta que yo di. No sé cómo me salió la respuesta, pero estoy fascinada que coincidamos que es un 10%. Y te voy a decir por qué el 10%. El tema del 10% es sumamente interesante porque Cuéntame. si tú te pones a mirar cuánto conseguirías en un año, vas a conseguir un sueldo entero. O sea, ese 10%, en realidad, la fórmula mágica es 8.33 si quieres pero el número es el 10%. Con el 10% tú al final vas a tener un 120% de algo. Es decir, ya comienzas a ahorrar. Y claro, cuando comienzas a hacer esto en una visión del tiempo, lo interesante es si yo consigo seguir ahorrando y consigo mantener mi nivel de consumo, pero un consumo inteligente. Entonces vas a tener realmente el dinero suficiente para hacer qué cosas después. Todos queremos tener un auto nuevo, chévere, pero no es más fácil cuando ya tienes un ahorro para poder dar la cuota inicial. No te cuesta menos. El nivel de cuota, el nivel de intereses, claro, y todo. Normalmente la gente critica mucho al sector financiero y suele decir es que los banqueros son unos tal adjetivo porque solamente le prestan al que más tiene. Y digo, es verdad, pero entonces comienza a trabajar para que tú seas uno de esos que tiene. Y eso es empezar a ahorrar. Y que seas un sujeto crediticio. Claro. Y el ahorro es importante. Mira, hoy estoy mirando y en la vida real yo me puedo contactar mucho por los eventos que estamos haciendo a nivel de colegio de contadores, a nivel de firma, y miro como mucha gente me dice, Cristina, si no hubiera tenido mis ahorros, entonces ahí la gente está entrando en una propia conciencia que el ahorrar es importante, el reestructurarse, el reinventarse, y lo que tú dices es real. El que logra ahorrar algo está un paso adelante. Claro, y luego viene la segunda parte, porque ahí como que te dije varias cosas, pero la primera, el enfoque en los gastos. El segundo es la administración del crédito. Yo dentro de eso digo la administración de tu tarjeta de crédito. No es malo tener tarjeta de crédito, es bueno. válido, pero tienes que saber utilizarlo. Así es. La gente no terminamos de entender que el solo pagar el mínimo, lo único que hace es que yo siga cada vez haciendo crecer mi bolita de crédito hasta que seguramente en un momento determinado no tenga cómo pagarlo. Y mucha gente se vuelve impagable y terminas. Y el otro día, mira, Darwin, coincidentemente estaba en el banco, en X banco, y le veía a una persona que fue al banco a querer refinanciar su deuda y no entendía esta persona por qué el banco le estaba cobrando eso. Así le decía, yo pagué un mínimo. Sí, pero usted pagó un mínimo, pero no pagó la deuda. Y lo que usted está pagando es intereses. Y le veía desesperado. Y me daba pena porque decía, mucha gente funciona así, pagando los mínimos. O dime si es que eso que hace la gente es correcto. Va y saca crédito cosas que son gastos y no son cosas que van más allá de lo que puede ser un activo. Y tiene una distorsión. Y ahí viene la desesperación financiera. Y ahí viene precisamente el tercer punto. Y es cómo utilizas tu dinero. Hoy te decía al principio que es un momento para evolucionar, es un momento para crecer.
Hay cantidad de recursos para poder nosotros adquirir conocimiento. Tu programa es un tema de tributación de hoy. Y suele pasarnos muchísimo que las personas nos dicen, no, es que ahora el gobierno está cambiando otra vez las reglas, me toca pagar más impuestos. Y yo lo primero que les digo es, si es gratuito, métete en internet y puedes bajarte la ley de régimen tributario interno y ten la lectura. No importa que sea, o no busco que seas un experto, pero sí que comiences a preguntarte, sí que comiences a saber realmente cuánto estás pagando, cuánto estás contribuyendo al fisco, ¿no es cierto? ¿De qué forma tú puedes ahorrar? ¿Qué deberías hacer, por ejemplo, para el manejo de tus gastos personales? El hecho de que tú lleves tu propia contabilidad sin que seas contador te va a permitir tener ahí unas deducciones. Háblame un poquito más de ti. Y entonces empiezas a ver cosas y la gente dice, pero eso no es evadir. No, a ver. No te estoy diciendo que evadas. Lo que te estoy diciendo aprovecha la ley, aprovecha la ley, conócela. Hoy es un momento para empezar a hacer eso. Capacitarte, entrenarte. Y siempre yo digo, en esta pandemia, y mucho les recomiendo a mis contadores, hoy es el momento en que usted se haga una autoevaluación y diga, ¿qué me falta conocer? ¿Qué me falta comprender? Incluso no solo a los contadores, a toda la gente que nos mira, a la persona que está en casa, al ama de casa que le ayuda a revisar los impuestos a su esposo, porque pasa eso en el núcleo familiar. Las damas de casa nos volvemos incluso esas asesoras internas de nuestros maridos en gastar mucho, gastar no mucho, pero hay que capacitarse, hay que estar hoy más entrenados y de donde veas la oportunidad de generar un ahorro, un financiamiento correcto, porque otro de los puntos que te iba a decir, hoy es el momento de saber cómo endeudarme. Perfecto. Entonces ahí lo que yo digo siempre, la deuda por sí sola no es mala. No, la deuda es buena. Y la tarjeta de crédito es buena. El problema es si tú no tienes conciencia de para qué lo estás haciendo. Tampoco le estoy diciendo a la gente que deje de viajar. Tú decías hace un momento el tema del gasto. No, sí es chévere. Hay cosas que son inolvidables. Un viaje es inolvidable. Y está bien, pero cuando tú tienes conciencia del gasto que estás realizando. Ahora, son épocas para usar temas en gasto o inversión. Entonces uno dice, no, son épocas más bien para empezar a invertir. Y hay diferentes tipos de inversión. Siempre nos vamos a encontrar con las personas que, alguien me decía, oiga, ¿pero qué hago? ¿Auto nuevo o auto usado? Decía, depende mucho de la visión que tú quieras tener. Le decía, yo por ejemplo, me gustan mucho los autos nuevos, pero tengo una decisión que está definida. Si me compro un auto nuevo, me debería durar al menos 5 años. Y mi objetivo es que me dure 10 años. Entonces, tengo un tiempo lo suficientemente amplio como para realmente sacarle el máximo provecho a ese vehículo. Ahora, si tu intención es constantemente cambiar de vehículo, te cansas rápido de los modelos, te gusta estar siempre en la onda de lo nuevo, entonces es mejor un auto usado, porque resulta que cuando te compras un auto usado, el auto, al salir del concesionario, normalmente ya pierde 20%, 25%. Y eso es real, nosotros sabemos que es real. Y hay muchísimas buenas opciones. Entonces, si eres de los que quiere constantemente cambiar, auto usado. Si quieres, en cambio, entender que vas a cuidar y lo vas a tener por un largo tiempo, entonces un auto nuevo. Perfecto. ¿Qué hago con las tarjetas de crédito que me agobian en estas deudas, en estos Primero mínimos? vas a tener que analizar cuál es el mínimo. Vas a tener que hacer en un Excel fácil, definir tus tarjetas de crédito. Vas a tener que definir no volver a consumir mientras no tengas un ordenamiento claro de tu tarjeta. Y eso significa empezar a ponerte un objetivo de no pagar el mínimo. Tu objetivo va a tener que empezar con poco, seguramente no va a ser ese 5% que normalmente es el mínimo, ni el 10%, vas a decir cada mes voy a ir pagando un 15%, y si además no vuelvo a endeudarme con tarjeta, pues en un plazo de ojalá 6, 8, 10, 12 meses vas a terminar de estar librado de la tarjeta. No para que la rompas, yo sé que en el extremo es coge una tijera y elimina la tarjeta. Córtala, no, es la mejor solución. Las tarjetas bien manejadas son un excelente Así instrumento. Entonces, esa tarjeta, si lo haces bien, te va a permitir programar tus compras y lo vas a poder hacer de forma adecuada. ¿Cuál es el problema? El problema, Cris, es que vamos juntos a un centro comercial cuando se podía ir juntos y te compras unos zapatos a 3 meses sin intereses y ya tienes una primera cuota. Y en el siguiente mes te compras ahora lo que tú quieras a 6 meses sin intereses. Y en el siguiente te compras a 12 meses con intereses. Cuando vas al cuarto o quinto mes, tienes una cuota de la primera compra, una cuota de la segunda, una cuota de la tercera. Y es un impagable. Y ya entraste en algo que es exactamente Mira, impagable. yo tengo algo que es una filosofía y te cuento que lo aprendí con alguien también muy interesante en el tema de personal. Y me decía, Cristina, lo que es gasto y es del mes. No saques comida a 3 meses plazo, no saques nada que es gasto. Si tú me dices vas a sacar un activo que te va a durar más de un año, nosotros como financieros sabemos que te puede generar beneficios económicos futuros, ese es el que debes diferir. La gente no sabe lo que es diferimiento. Y te cuento que cuando uno tiene ese ordenamiento, tú ves cómo mejora tu tema de la tarjeta y no es teórico lo que estás diciendo. La gente dice que, claro, hablan bonito porque a lo mejor no les pasó o no han vivido. Y la verdad es que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando,
escuchando tiene que saber que lo que estás diciendo no es teoría, es real. Yo he visto casos reales de personas que yo mismo les he ayudado en el tema de la reestructuración, de cómo manejar. Tenían tarjetas que pagaban $7,000, $8,000, $9,000 mensuales y hoy están pagando $2,500, $1,500, $1,800, que es algo pero que increíble, simplemente cambiando la mentalidad. No difiera lo que no es diferible, consuma lo que es necesario. Péguese en la mano cuando vaya a un centro comercial y quiera comprar, como a veces quieres ir llevando cosas que no necesitas. Póngase realista y le va pasando. Yo conozco casos reales. Claro, mira que ahí la primera pregunta de ¿realmente lo necesito? Es una pregunta importantísima. Y a las mujeres a veces, a mí me pasa, salgo con mi esposo y me dice, Cristina, ¿realmente lo necesitas? Y yo digo, es que por esto sí. Y resulta que llega a la casa y no le he sacado ni de la funda. La segunda es si lo vas a usar. Y la tercera es si no hay una mejor alternativa más económica. ¿Qué es lo que deberíamos preguntarnos? Ahora, tú decías hace un momento, es un tema no solo de la persona, es un tema de familia. Es un tema de establecer cultura en el hogar. Es un tema de que la gente sepa realmente que aquello que utiliza de su dinero tiene que generarle un beneficio en el tiempo. Ahora, uno mira, y yo cuando converso contigo me encanta irme acordando de anécdotas que son las que me encanta conversar contigo, te cuento. Normalmente utilizo con mis alumnos. Normalmente en la Universidad Católica, cuando les hablo del tema de finanzas, en la primera clase les digo, miren, es sumamente importante que usted haga conciencia realmente de qué va a pasar después. Entonces le digo, por ejemplo, el ejemplo más fácil para que haga conciencia. Todos queremos tener un hijo y suena muy chévere. ¿Cuánto cuesta tener un hijo traído a valor presente? Un montón de plata, por Dios. $200,000 al menos. Entonces, algunos son millonarios porque tienen 6, 7, 8 hijos. Entonces, el tema es, la parte buena es que se pagan cómodas cuotas, pero son como la tarjeta de crédito y son impagables. Entonces, en la medida en que usted utiliza sus conocimientos, sus criterios financieros y toma una decisión, entonces va a ser realmente una persona exitosa. Darwin, querido, me ha encantado conversar contigo. He sentido una conversación muy amena, en familia, como siempre. Y quisiera que me mandes un mensaje a toda la gente que nos está viendo en este programa tan interesante de tributación de hoy. Y quiero que les mandes un mensaje también a la gente que nos sigue en redes sociales, cortito, para poder despedir el programa y comprometerte a una nueva edición. Quiero que vayamos preparando un tema muy interesante, porque yo creo que con el lenguaje que tú hablas, la gente comprendemos. Y decirle que lo que tú estás diciendo no es teoría, es práctica. Gracias, Cris. A ver, le quisiera decir a todas las personas lo que empecé en esta entrevista, que es un momento de crecimiento, es una oportunidad de evolucionar. Son momentos para poner la casa en orden, para poder mirar un futuro de una forma diferente. Empecemos a hacer gasto, inversión de forma inteligente, enfoquémonos en el ahorro y vamos a asegurar un futuro ideal para todos. Excelente la entrevista del día de hoy con mi amigo Darwin Ramírez, que realmente es un experto en varios ámbitos financieros, en el ámbito de seguros. Esperamos que el programa de hoy haya sido de suma productividad para todas las personas que nos están viendo en este medio tan importante de comunicación como es Telesucesos y en nuestro programa Tributación de hoy. Les espero la próxima semana. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.